Pablo es ingeniero agrónomo de la Universidad de Mar del Plata. Lleva más de 35 años trabajando como asesor privado en estudio y manejo de pastizales. Fue el director de INTA Santa Cruz y trabajó en la creación de la Ley Ovina, el Ministerio de Asuntos Agrarios, Ganadería y Pesca de la Nación. Es cofundador de Ovis 21 en 2003 junto a su familia, a la familia Fenton. Es educador en manejo holístico, lleva 13 años participando en todo el país y entrenó más de 500 personas como practicantes de manejo holístico, dando la capacitación en 7 países de habla hispana. Creó el Standard Grass, ahora es el EOB, y es el líder del proyecto EOB a escala global para el Instituto Savory. Bueno, Pablo, bienvenido. Te está escuchando gente que no comenté, hay gente de todas zonas del país, del norte de Santa Fe, Córdoba, del NOA, América, de La Pampa, de todos lados. Así que adelante y cualquier cosa que necesites me pedís una mano. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. La verdad, encantado de poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias a CREA por esta oportunidad. Nosotros vemos realmente una enorme afinidad, tenemos una enorme afinidad con el CREA, con la filosofía de CREA. Es una institución que admiramos desde hace más de 40 años. Y vemos con agrado que en Patagonia están empezando a formarse los primeros grupos después de muchos intentos que no fructificaron. Y bueno, tener esta oportunidad de contacto con los líderes de los CREAs ganaderos es para nosotros un momento muy especial. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Así que, bueno, hubo ya una presentación de Tomás, pero yo quiero contar un poquito. A ver qué está pasando aquí. Un poquito quiénes somos. Yo, digamos, soy parte de Ovis 21. Ovis 21 es básicamente una red de productores y técnicos, con lo cual hemos creado una comunidad de aprendizaje y de colaboración, así que ahí pueden ver rápidamente un paralelismo, una coincidencia muy fuerte con el CREA, obviamente salvando las diferencias de escala, por supuesto. También somos una empresa B. Esto significa que somos una empresa con fines de lucro, no somos una ONG sin fines de lucro. Tenemos fines de lucro, pero lo hacemos en el movimiento de empresas B, en donde se está planteando usar los negocios como una fuerza para hacer el bien. Por otra parte, como ya dijo Tomás, somos el nodo argentino del Instituto Savory, que eso sí es una ONG y es una red global que busca la regeneración a gran escala de los pastizales del mundo. Nosotros somos el nodo argentino de esa red. Y básicamente tenemos, digamos, en las cosas que hacemos, tenemos un programa de asistencia a productores que se llama MASR. Tenemos una escuela, como dijo Tommy, en donde hacemos capacitación en cursos. Y por otra parte, certificamos productos. Desde el año 2011 exportamos lanas, digamos, a través de empresas, pero digamos, hemos generado una oferta aglomerada de lanas regenerativas que se están vendiendo con un pequeño sobreprecio desde el año 2011 en el mercado lanero mundial. Digamos, estamos posicionados a nivel mundial como proveedores de lanas regenerativas, que no hay realmente muchos proveedores. Así que, y por otra parte, estamos teniendo, en vez de encontrarnos en la EMA y haber comido un rico asado, estamos haciendo este seminario virtual. Afortunadamente tenemos esta tecnología y lo hacemos debido a que estamos en medio de una pandemia. Y me gustaría empezar con esta reflexión. Esta pandemia es como un ensayo general de lo que va a suceder cuando lleguemos a la emergencia global por el cambio climático y la degradación ambiental. Así que vamos a ir viendo qué es lo que aprendimos con la pandemia. La primera cosa es que cuando llega un punto de crisis, cuando
cuando el mundo queda arrinconado por una situación urgente, es posible que haya decisiones tan increíbles como decir vamos a parar el mundo, vamos a dejar de volar en avión, esas cosas que parecían de ciencia ficción. Cuando llega el momento que estamos arrinconados puede pasar, y esto tiene alguna analogía con los tiempos de guerra, al menos tiene lógica de tiempos de guerra. Y tanto, digamos, aprendimos que si la gente acompaña, si hay compromiso, si los ciudadanos están educados para saber cómo intervenir en el problema, son la clave para el éxito. Y también podemos decir que algunos gobiernos que de alguna manera subestimaron el problema, no le dieron bolilla, hoy rompen las estadísticas de muertos, digamos, ¿no? Es decir, el costo social de demorar una decisión o de ignorar un problema en este tipo de cosas fue muy alto. Pero hay algunas diferencias entre una pandemia producida por un virus y el cambio climático, y las vamos a revisar un poquito. Bueno, una epidemia como esta es un proceso rápido, digamos, es un proceso de días, va a afectar a un porcentaje de la población humana. El tiempo de respuesta a las medidas es relativamente corto, lo estamos midiendo en meses, y provoca un cambio de hábitos temporario, es decir, estamos todos guardados, todos en la casa, pero todos esperando el momento en que digamos, termine esto y volver a los hábitos que teníamos antes de esta pandemia. El impacto económico es alto, como todos ustedes saben. Digamos, esto está provocando una crisis económica mundial de dimensiones importantes, pero sabemos que es un problema por un tiempo. Después volveremos a las actividades normales de negocios. El impacto social es muy alto, por todo lo que ya saben, y el impacto ecológico de la pandemia, así analizado medio superficialmente, es bajo o positivo. Digamos, ustedes habrán visto algunas publicaciones, por ejemplo, de centros industriales que al no poder emitir han bajado los niveles de contaminación, han bajado los niveles de gases de efecto invernadero, digamos. Podríamos decir que es así. En el cambio climático, la paradoja es que como el proceso es tan lento y se mide en décadas, es bastante fácil postergar decisiones. Es como que se puede procrastinar, se puede demorar las decisiones. Total, todavía no estamos en la crisis. La pandemia, de cuándo iba a haber una pandemia era completamente impredecible. Nadie, por ejemplo, en el 2019 predijo que iba a pasar esto con alguna precisión. En cambio, el cambio climático es totalmente predecible en términos de cuándo vamos a llegar a esa crisis. La otra cosa es que el cambio climático, la degradación ambiental, no afecta a un porcentaje de la población humana, afecta a todo el planeta, digamos. Todas las complejas relaciones que hay en la vida del planeta van a estar afectadas. Los tiempos de respuesta a las medidas de cambio también son largos, son tiempos, es muy lento. Los cambios de hábitos que provoque el cambio climático van a ser definitivos, es decir, no va a haber vuelta atrás. Digamos, el cambio climático, la crisis del cambio climático va a provocar un cambio drástico, inmediato, urgente, de la forma en que consumimos energía, la forma que producimos energía, la forma que consumimos energía, y eso va a también cambiar los hábitos de transporte, de construcción de viviendas, muchas cosas. Por supuesto que, como esto es un cambio de la estructura de la economía mundial, el impacto va a ser muy alto, mucho más alto que esta pandemia, y va a ser un impacto definitivo, con un impacto social muy alto, mucho más alto que el coronavirus, y con un impacto ecológico muy alto.
O sea, el tema es que justamente esta crisis va a ser cuando el impacto del ser humano sobre el planeta, el único planeta donde podemos vivir, llegue a límites que están mucho más allá de lo deseable. Así que esto es la concentración de dióxido de carbono en el aire. Ustedes pueden ver cómo está subiendo. Esto se mide con un sensor en Mauna Loa, que es una isla que es en Hawái, digamos, un observatorio que tiene el gobierno de Estados Unidos en Hawái. Son datos oficiales. Es un sensor, digamos, no es la opinión de un periodista. Y ustedes pueden ver que en este momento estamos en 416 partes por millón. Yo escribí hace poco una nota en La Nación sobre este tema, más o menos en los términos que acabo de expresarme con respecto al coronavirus, y estoy asombrado de ver que tuve 2 o 3 comentarios en donde dicen que esto que está acá, que el cambio climático no existe y que no hay datos y que ya hubo ciclos así en la naturaleza y que son ciclos que pasan cada 30 años o cada no sé cuánto. Bueno, yo quiero que vean, este video es muy cortito, pero quiero que vean este video para que vean cómo ha ido cambiando la concentración de dióxido de carbono y cuál ha sido el impacto de la especie humana básicamente sobre la concentración de gases de efecto invernadero. Presten atención, vamos a comenzar aquí. Esto arranca desde 1979, lo que ven es la concentración de dióxido de carbono en el aire. A la derecha de la gráfica, aquí tienen el hemisferio norte, aquí está el hemisferio sur. Pueden ver que la mayor oscilación del dióxido de carbono es el hemisferio norte, obviamente porque es donde más gente, donde más contaminación hay, y como que el hemisferio sur somos el furgón de cola, digamos, nos sigue aumentando la concentración de dióxido de carbono, aumenta la concentración de dióxido, pero por arrastre, porque se van mezclando fuertemente las emisiones del hemisferio norte, se ubican en todos lados. Es decir, fíjense que había 336 partes por millón en 1979 y acá ya vamos por 2004 y ya estamos en 300, pasando 380. Bien a la derecha pueden ver el mismo gráfico que les mostré. Estos son datos de la Oficina Ambiental Norteamericana, digamos, no, tampoco son datos de periodistas, y esto está disponible en Internet. En 2017 estábamos en 406 partes por millón y ahora la escala va a empezar a cambiar para ver hacia atrás, digamos. Vamos a ver hacia la escala anterior. Por ejemplo, en la etapa preindustrial, digamos, fines del siglo XIX, estábamos en 278 partes por millón. Y ahora vamos a hacer un viaje al pasado. En la edad del hielo había 185 partes por millón. Viajamos años hacia atrás. A ver, esto por algo no estoy viendo yo. Uy, perdón, cometí un error aquí. Vamos a volver acá. Ahí estamos de vuelta, perdón. Bueno, fíjense, no se veía una escala. Digamos, cuando nació Cristo, la estimación sería que estábamos en 270 partes por millón. Y yendo a la edad del hielo, estamos menos que eso, en 180 partes por millón. Y esto se hace analizando el aire retenido en el hielo fósil. Vamos a viajar al Pleistoceno, ¿sí? 800.000 años antes del momento actual. Y fíjense que en ningún momento pasamos de 300 partes por millón. Fíjense que en la escala, 400 partes por millón jamás sucedió en los últimos 800.000 años. Así que esto simplemente
Son datos muy objetivos, simplemente para quitar de la escena la idea de que esto es una opinión personal o la opinión de alguien que tiene intereses espurios, sino que estos son datos objetivos y a medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono, ya está cambiando el clima. O sea, los efectos no estamos pronosticando lo que va a suceder. Lo que sí se sabe es que cuando lleguemos a 450 partes por millón, la temperatura del planeta va a aumentar 2 grados. Ya aumentó 1 grado en promedio. Ese es el promedio. Hay lugares que aumentó más, otros que no. Pero va a aumentar 2 grados y cuando aumente 2 grados hay una serie de efectos que todos los expertos están tratando de estimar, pero que hay coincidencia muy grande. Por ejemplo, porque esto ya está sucediendo, aumenta la intensidad y la frecuencia de sequías. ¿Sí? Es decir, sequías extraordinariamente largas o extraordinariamente intensas. Con lo cual hay dos consecuencias. Para nosotros, un país agropecuario, bueno, el riesgo cambia. O sea, lugares que antes eran seguros, que tenías la frecuencia de una mala cosecha era muy baja, ahora comienza a ser alta, y los que ya tenían problemas de seguridad, por ejemplo, todas las áreas marginales para agricultura, que están en zonas semiáridas, que están en el borde, bueno, se van a correr, el riesgo se corre a lugares muy peligrosos. Pero la otra parte es que para los países del mundo que ya tienen problemas de seguridad alimentaria, o sea que ya no estamos hablando del agronegocio cereales, sino que estamos hablando de cómo viven las personas, el colapso de las agriculturas tiene un solo nombre y ese es hambre. O sea, si ya hay hambre en el mundo, en cantidades que no deberíamos admitir, la palabra hambre va a crecer varias veces con este escenario de cambio climático. Y la consecuencia del colapso alimentario son las migraciones masivas. Hoy ya tenemos una enorme presión migratoria sobre Europa, principalmente por justamente el colapso de los sistemas nutricionales en África y en el Medio Oriente. La gente que no tiene comida y no tiene trabajo y no tiene ningún futuro huye de la manera que puede. Con lo cual, más allá de la tragedia personal de todas esas millones de personas, lo que se prevé es una enorme tensión y violencia por el intento de ingresar a los lugares donde a gatas están pudiendo mantener las poblaciones actuales. Por otro lado, ustedes saben que el cambio climático tiende a llevarnos de una banquina a la otra. Es decir, así como tenemos sequías largas, cuando se larga a llover, llueve más fuerte con eventos de extraordinaria intensidad. De hecho, la frecuencia de huracanes en el Caribe ya aumentó sustancialmente. Y bueno, la frecuencia de inundaciones, ustedes revisando los diarios, van a encontrar que en algún lugar hay alguna inundación. Digamos. Esto ya está pasando, pero cuando lleguemos a 2 grados, esto va a ser mucho más frecuente. Y la otra cosa que saben es que los casquetes polares se están derritiendo. Acá la línea naranja nos muestra cuál era el límite normal del círculo polar ártico en verano, digamos, se congelaba hasta la línea naranja. Ahí muestra hasta dónde se congelaba en agosto, o sea, en el verano del hemisferio norte en 2012. Ahora ya es mucho menos todavía, acá tengo algunos datos. El círculo polar ártico solía tener alrededor de 12 millones de kilómetros cuadrados y en estos momentos no llega a 6, digamos, anda alrededor de 6, y se espera que cuando tengamos 2 grados el Ártico no se congela más, con lo cual acá tenemos problemas obviamente de hábitat para hombres y para animales, pero también tenemos un problema de que a dónde va el agua, digamos, perdón, olvidé mencionar que en el Antártico, en el casquete antártico, hay también un proceso de derretimiento que está liberando icebergs del tamaño de ciudades. Hay grietas enormes en el casquete, que es un casquete de 500 metros de profundidad, se está descongelando, ni hablar de los hielos continentales del mundo, que
van desapareciendo, digamos, los glaciares se están derritiendo, así que bueno, nosotros, obviamente que esto no es tan rápido, pero el aumento de 2 grados de la temperatura acelera el derretimiento de esos hielos continentales. Así que esto genera un aumento del nivel del mar. Se espera que con 450 partes por millón el mar aumente entre medio metro y 2 metros. Eso depende del modelo que usemos. Y ya tenemos aumento de la frecuencia de mareas intrusivas. Esta foto de Venecia, de alguna manera, es una demostración. Una marea intrusiva es cuando en una pleamar y con, por ejemplo, viento de la costa, el mar se mete en una ciudad y provocando, bueno, lo que ustedes ven. Puede ser, es una catástrofe, ¿verdad? Hay más de 200 ciudades grandes por debajo de los 10 metros sobre el nivel del mar, en donde viven más de 10 millones de personas, sin contar miles de pequeñas poblaciones en la costa del mar de todo el mundo. Así que estamos solo, digamos, en este momento, de acuerdo a lo que vimos, el aumento del dióxido de carbono anual es de 2 partes por millón y media. Y si 450 es como el punto de disrupción, la cuenta es bastante fácil, estamos a 14 años de eso. No es algo que le vamos a dejar a los nietos, nosotros lo vamos a vivir. Y esa crisis, cuando lleguemos a 450, ¿ustedes pueden imaginarse qué es lo que van a tener que hacer los gobiernos para parar el problema o para poder frenarlo? Así que esta es esto es algo que se puede pronosticar sin demasiado temor, es matemática pura. Con lo cual, tenemos un desafío por delante porque en ese escenario, o sea, hoy la ganadería está acusada por el cambio climático. Ustedes habrán visto la película Cowspiracy, habrán visto propaganda de los movimientos veganos, habrán visto un montón de cosas que dicen, si quiere hacerle bien al planeta, coma menos carne. O sea que a medida que el problema se agrave sobre la ganadería, van a venir desafíos muy importantes. Y yo lo resumiría en este desafío central. Tenemos que dejar de ser una parte del problema, que hoy lo somos y no lo podemos evitar. O sea, no podemos decir que no hay emisiones cuando sí hay, a ser parte de la solución retirando carbono del aire. Ese es el desafío central y entonces aquí empezamos a hablar de ganadería regenerativa y no todas las ganaderías son iguales. El intento de defender a la ganadería en términos generales es una pelea absolutamente perdida. El sector puede contratar un estudio de marketing, traigan al mejor publicista, pueden contratar un estudio de abogados, traigan al mejor defensor. La ganadería en términos generales es difícil de defender. Necesitamos distinguir formas de ganadería. Y acá esto es una simplificación de la realidad, pero ustedes sirve para los fines de explicación. Yo puedo catalogar a la ganadería por los niveles de productividad, si son de alta producción o baja producción, o por el nivel de insumos que utiliza, alto o bajo. Esto nos genera 4 cuadrantes. Hay un cuadrante que nadie puede vivir mucho tiempo. Si yo tengo un alto nivel de insumos y produzco muy poco, obviamente no voy a durar mucho en ese negocio, así que ese cuadrante no existe. Pero obviamente tenemos la ganadería extensiva. La ganadería extensiva, bueno, no hace falta describirla, es un enfoque de poner poco y sacar poco. Son niveles productivos muy bajos que han estado ahí durante décadas. En algunos lugares los niveles productivos incluso son declinantes. La ganadería extensiva en general se realiza con métodos de pastoreo continuo y en general está asociada a desertificación. Por ejemplo, el 90% de la Patagonia tiene un nivel de desertificación severo y esto está asociado a la práctica de pastoreo continuo en forma extensiva. Está asociado a la ganadería extensiva también los grandes desmontes para poner hectáreas en producción ganadera, cambiando monte por ganado.
Es decir, ahí está asociado a la ganadería extensiva el uso masivo del fuego como herramienta para mantener verde a los pastizales. Así que bueno, la ganadería extensiva es parte del problema del cambio climático. Durante muchas décadas, y todavía hoy, sobre todo los que hemos pasado por la Facultad de Agronomía, el enfoque para mejorar la ganadería extensiva fue ponerle insumos, digamos, hacer algo que lo haga más productivo. De hecho, pues, ustedes recordarán el Plan Balcarce en la década del 70 o 60. Es decir, ¿qué planteaba? En la cuenca del Salado, y bueno, fertilización y pasturas implantadas reemplazando al campo natural. Este enfoque de intensificación ha llevado, digamos, sigue a desarrollos tecnológicos como pueden ser las semillas mejoradas, el uso de verdeos de invierno, verdeos de verano, reservas forrajeras, suplementos, es decir, todo fertilizantes, toda una serie de insumos que permiten aumentar la producción y un poco la rentabilidad. A pesar de estar ofrecido esto como un paquete tecnológico desde hace por lo menos 5 décadas, cuando ustedes analizan la tasa de adopción a nivel del sector, no digo de productores de punta, sino analizando la población de la ganadería argentina, como bien expresan los informes de CREA, el nivel de adopción de estas prácticas ha sido bastante bajo, digamos, no corresponde a algo que realmente al productor le funcione. Y finalmente, si yo sigo intensificando y llevo a un extremo el modelo, aparece lo que podríamos llamar ganadería industrial. Digamos, meter los animales en un corral y controlar absolutamente todo el proceso de alimentación y sanidad del animal, y bueno, no se diferencia mucho de otras producciones industriales. En el fondo, a medida que voy agregando insumos, voy aumentando costos variables, y voy aumentando la vulnerabilidad del sistema a cambios de relaciones de precios. Digamos, uno de los problemas de la intensificación y de la ganadería industrial es que tiene de repente un cambio en relaciones de precios nos deja fuera del negocio, claramente. Y aquí está este cuadrante que algunos años atrás yo hubiera dicho, ese es el cuadrante de la magia, no es posible producir, en mi paradigma no era posible producir más gastando menos. Esto es lo que hemos aprendido en estas décadas y lo que estamos compartiendo en esta charla con ustedes. Hay una forma de producir más gastando menos, y yendo al punto de Tomás, si estamos interesados en sistemas productivos resilientes que tengan bajos niveles de costos, aquí estamos hablando del cuadrante adecuado. Bajar el costo teniendo un sistema extensivo no es viable, porque la mayoría de estos sistemas extensivos de baja productividad no son rentables. O, digamos, sí, son directamente, en algunos casos son para perder. No dije que en Patagonia tenemos 30% de campos cerrados, o sea, candado en la tranquera y la gente al pueblo. Esto está pasando con la ganadería extensiva, o sea que este no es un modelo para bajar el costo. Digamos, bajar el costo en este sentido sería un retroceso. Pero la ganadería regenerativa nos brinda una opción de producir más gastando menos. ¿Y cómo puede ser esto? Digamos, bueno, el problema es, o sea, la razón es que es un paradigma distinto. Cuando a comienzos del siglo XX, había publicaciones en el Journal norteamericano de física que decían que, y lo decían con autoridad de expertos, que era imposible que un objeto más pesado que el aire pudiera volar. Recuerden que en esa época, para volar había que andar en un dirigible con gas. No había aviones, hasta que cambió el paradigma. El cambio de paradigma no vino de esos físicos que escribieron el paper, el cambio de paradigma vino de dos hermanos que eran fabricantes de bicicletas. Los cambios de paradigma vienen desde los bordes, de la periferia, no vienen de adentro.
de los modelos del propio paradigma. Con lo cual, hoy, gracias a eso, tenemos aviones y era posible volar con un objeto más pesado que el aire. De hecho, con muchas toneladas de fierro pueden volar, porque usaron otro paradigma. Bueno, nosotros estamos usando otro paradigma para la ganadería regenerativa. Así que vamos a definirla de alguna manera, cuáles son las cosas que la describen a la ganadería regenerativa. El cambio de paradigmas es imitar a la naturaleza, hacer biomímica. La naturaleza tiene 500 millones de años de evolución. Por lo tanto, tiene patrones de diseño natural que son complejos y son mucho más perfectos que la forma en que nosotros entendemos a la naturaleza. Así que imitamos a la naturaleza, usamos muy bajo a nulo nivel de insumos, y el enfoque de ganadería regenerativa no puede ser nunca solamente regenerar el negocio. Es decir, incluye generar un sistema rentable, pero al mismo tiempo aumentar el capital biológico, que sería agua, suelo, biodiversidad, y el capital social. ¿Qué significa el capital social? Generar un crecimiento, un aprendizaje de los recursos humanos. La ganadería regenerativa permite diferenciar productos en el mercado. Normalmente, sobre todo si el producto llega al consumidor final diferenciado y con algún atributo, por ejemplo, de carne a pasto. En Estados Unidos, en el mercado de carne de Estados Unidos, el único nicho que crece es el de la carne a pasto, el grass-fed beef. El nicho de carne industrial viene decreciendo, digamos, el volumen de carne que se está comercializando en Estados Unidos tiende a decrecer. El nicho de carne a pasto tiende a aumentar a pesar de que es más cara. Tiene un precio mayor que el de la carne de feedlot. Y finalmente, la ganadería regenerativa nos, digamos, posiciona al productor, como yo decía recién, como parte de la solución al problema del cambio climático, porque, digamos, el productor regenerativo va a estar secuestrando carbono, va a estar capturando agua de lluvia y va a estar aumentando la biodiversidad, con lo cual va a generar servicios ambientales por los cuales, más tarde o más temprano, el planeta va a tener que retribuir y va a tener que premiar eso. Y finalmente, otro atributo es que si yo tengo alta productividad y bajo nivel de costos, voy a estar en el mejor lugar si tengo la desgracia de que los precios se caen o si tenemos la desgracia de que el cambio climático nos maltrata con sequías y con inundaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo la parte biológica en buenas condiciones, voy a resistir mejor una sequía, y si yo tengo muy bajo costo y buena producción, voy a ser el que más va a aguantar una situación de precios desfavorables. El modelo con alto nivel de insumos, si se cae el precio de la carne, se vuelve completamente inviable, nos deja sin nada. Así que regeneración es un concepto amplio, se está poniendo de moda la palabra, lo empiezan a usar la gente del marketing, y ya posiblemente en un tiempo más todos los gatos van a ser pardos, digamos, todos vamos a ser regenerativos, y va a ser muy importante para los consumidores, para los procesadores, para los que venden los productos, los que llegan al minorista, al consumidor, tener realmente una forma de determinar si la regeneración sucede o es cuento. Así que hay indicadores, yo voy a mencionar solamente los indicadores de la parte de vegetación o de suelos, digamos, los ambientales. Hay otros indicadores de regeneración que tienen que ver con lo social, pero en principio un indicador es el nivel de cobertura del suelo y si son plantas perennes o anuales. La naturaleza no hace ambientes de anuales, salvo en desiertos verdaderos. O sea, en situación natural, la naturaleza tiende a tener comunidades diversas de especies perennes.
y las anuales tienen un rol sucesional temprano, es decir, son las primeras que pueden colonizar un pedazo desnudo, pero no son las últimas, digamos. La sucesión siempre lleva hacia sistemas perennes que son mucho más estables, más complejos y más productivos a la larga. La segunda cosa que define la regeneración es que el agua se quede donde cae. Es decir, aumentar la tasa de infiltración para que los suelos sean una esponja, digamos, retengan el agua en lugar de que ésta se evapore o escurra produciendo las inundaciones que vemos después. También implica aumento de la biodiversidad, un aumento de la biodiversidad que es deliberado, que es valorar la biodiversidad como un atributo muy positivo de los sistemas. Y esto, digamos, incluye biodiversidad de los organismos del suelo, biodiversidad de plantas, biodiversidad de microfauna, insectos, biodiversidad de la megafauna. Todo de un concepto amplio de biodiversidad. El cuarto atributo, y muy importante, es que si yo tengo mayor infiltración y tengo biodiversidad y tengo el suelo cubierto y tengo especies perennes, lo que aumenta es la productividad primaria. Equivale a decir aumenta la fotosíntesis, equivale a decir aumenta la producción de pasto. Si yo produzco más pasto gratis, puedo tener más animales y ahí es donde viene el aumento de productividad asociado a la ganadería regenerativa. Y finalmente, si yo manejo regenerativamente, voy a estar acumulando carbono en el suelo en forma de humus, en forma de moléculas, digamos, estables que van a retener ese carbono en el suelo durante mucho tiempo. En este sentido, los pastizales secuestran carbono de una manera distinta que los bosques. Digamos, los árboles, digamos, las plantaciones de árboles secuestran mucho carbono, pero una buena parte de ese carbono está en la forma de madera, en biomasa aérea, con lo cual un incendio en pocas horas puede liberar al aire nuevamente 20 años de secuestro. El carbono del suelo es un carbono mucho más estable, moléculas de humus pueden durar milenios. Así que bueno, ¿y en qué se basa esta regeneración? ¿Cuáles son los principios? Bueno, yo voy a enumerar 5 principios, 5 o 6, principios que son muy importantes y que son principios generales, como reglas generales. La primera es cambiar la forma de tomar decisiones. Digamos, toda la regeneración empieza en la cabeza. Hay que cambiar el chip. Las personas, todos los seres humanos, no importa el nivel educativo, no importa el contexto social, la cultura, tendemos a tomar decisiones de forma lineal. ¿Qué significa el pensamiento lineal? Y que yo me concentro en el problema que quiero resolver y lo resuelvo y listo, y muchas veces ignorando las relaciones que hay entre ese problema con sus causas, por ejemplo, o los impactos que voy a tener sobre otros aspectos. Tenemos que pasar de una forma de tomar decisiones lineal a una forma de tomar decisiones holística. Holística quiere decir mirar el todo, mirar la totalidad, mirar las relaciones y ver y enfocarse mucho más en las causas de los problemas que en los síntomas. La segunda cosa es, la regeneración implica buscar la perennidad y la biodiversidad proactivamente, como ya lo mencioné. No nos quedamos si son nativas o exóticas, digamos, las especies, en eso, mientras cumplan el rol funcional, no tenemos ninguna preocupación con ese tema. Promover suelos que sean biológicamente activos con fertilidad natural, o sea, tratamos de restablecer el mecanismo natural de fertilidad de los suelos a lo que llamaremos ambientes fúngicos. Ahora vamos a explicar un poquito eso. Suelos donde predominan o donde hay una actividad muy importante de hongos benéficos como las micorrizas, de las cuales vamos a hablar un poquito después. El cuarto elemento es incorporar o mantener árboles en los paisajes productivos. Digamos, los árboles contribuyen mucho a tener suelos fúngicos y, bueno, tienen un efecto regulador del microclima y hasta cierto punto tienen un efecto sinérgico sobre la producción de pasto.
Aquí obviamente los sistemas silvopastoriles tienen que tener un diseño adecuado para que los árboles no compitan con el estrato herbáceo. Y el último principio es poner a pleno la bomba de carbono y todos los procesos del ecosistema. Y acá con la bomba de carbono, alguno de ustedes ya vio este diagrama, pero nosotros comparamos a los pastizales con esas bombas sapo, como la que ven acá a la derecha, la bomba sapo que tiene dos movimientos, porque tiene un émbolo. Cuando uno hace un movimiento, el émbolo se llena y en ese momento no está saliendo agua, y después cuando movemos la palanca en el otro sentido, el émbolo se vacía y sale agua por la canilla. Bueno, los pastizales que coevolucionaron durante milenios con animales, con herbívoros y con predadores, están diseñados para secuestrar carbono. Y uno de los movimientos de la bomba, una fase, es la fase de acumulación. Digamos, la bomba se tiene que cargar primero, el émbolo se tiene que cargar, y para eso lo que necesita es el descanso suficiente para ir desarrollando su biomasa aérea, su biomasa radicular. Recuerden que la biomasa radicular, como mínimo, es igual que lo que ven arriba. O sea, si en superficie tengo 1.500 kilos de pasto, perdón, que acá hay algo molestándome. Si tengo 1.500 kilos de pasto en superficie, bueno, la biomasa radicular será como mínimo de 1.500 kilos. Entonces, esto está acumulando biomasa arriba y abajo, y obviamente las plantas en crecimiento están enviando carbono, o sea, hidratos de carbono que vienen de la hoja, van a alimentar a los microorganismos que son simbiontes y que son los que le proveen alimento, digamos, nutrientes a la planta. La bomba se cargó. ¿Cómo se descarga? ¿Cómo es el movimiento inverso? Bueno, la naturaleza lo que diseñó para descargar la bomba es el herbívoro. Los herbívoros están diseñados para descargar los pastizales. Digamos, como decía Guasán, la vaca es para el pasto, ¿sí? Es decir, la vaca tiene 4 pezuñas que hacen un trabajo fantástico rompiendo costras, enterrando semillas, y bueno, el animal lo que va a hacer es reducir la biomasa aérea mediante la defoliación, y en situaciones naturales, en presencia de predadores, los animales se agrupan y tienden a moverse, es decir, no se quedan nunca en un mismo lugar. Así que la bomba de carbono se descarga con pastoreo, y aquí pasó el pastoreo, fíjense, quedó poca biomasa aérea. Entonces, ¿qué va a hacer la planta? Bueno, lo primero que va a hacer es, si tiene pocas hojas y tiene muchas raíces, lo primero que va a hacer es bajar, reducir su masa radicular. Si no hay nada de estrés, puede ser que no suceda, pero si hay una situación de estrés que es bastante frecuente, la planta va a perder raíces. Y esas raíces que se perdieron, es una pérdida para la planta, pero eso son toneladas. Imagínense que había 4 toneladas de forraje arriba. Y hubo un pastoreo y quedamos con 1.500 kilos de pasto y 4.000 kilos de raíces abajo. ¿Qué va a hacer la planta? Y va a perder por lo menos 2.000 kilos de raíces, van a morir. Lo que es una pérdida de la planta, en realidad es simplemente el proceso del ecosistema suelo. Esa es la entrada de energía al suelo, y ahí toda una cadena trófica que empieza con los descomponedores, hongos, bacterias que descomponen la materia orgánica, hacen un pico de población. Digamos que hay una fiesta ahí abajo, hay una tremenda fiesta porque entraron 2 toneladas de materia orgánica que antes era planta viva, que no la podían descomponer, y de repente raíces muertas. Bien, toda una cadena de vida. La otra cosa que va a hacer la planta, cuando está pastoreada, y esto denota la increíble coevolución de las plantas con los animales, es que cuando hay un evento de pastoreo, la planta va a aumentar sus exudados radiculares, aunque quedó con poca hoja, una parte importante de la fotosíntesis la va a destinar a alimentar a las micorrizas. ¿Por qué? Porque
para formar nuevas hojas y nuevas raíces va a necesitar nutrientes y agua, y las micorrizas proveen eso, las micorrizas y algunas bacterias proveen esos nutrientes, con lo cual tiene un costo para la planta. La planta lo que va a hacer es pasarle hidratos de carbono que vienen de la hoja directo a estos organismos para que le traigan los nutrientes que necesita. Y por otra parte, el pastoreo, la vaca habrá volteado pasto que quedó contra el suelo, se formó mantillo que después se va a descomponer, hay manchas de orina, hay bosta. La bosta es una inoculación maravillosa de microorganismos que le van a dar vida al suelo. Digamos, son los mismos microorganismos, muy parecidos los que están en el estiércol que los que van a estar en el suelo, con lo cual en realidad es todo parte del mismo ciclo. Así que fíjense todas las cosas que desencadena un evento de pastoreo. Digamos. Es como, bueno, descargamos la bomba, ¿sí? Habíamos acumulado. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cuál es el diseño natural? Volver a cargar. Y es un ciclo que si lo miramos a lo largo del tiempo tiene esta forma. Digamos, son dos curvas sinusoides, pero una debajo de la tierra y otra abajo. Digamos, la planta empieza a crecer, acumula material hasta que llega al tope de su especie o de su grupo de especies, y cuando viene el pastoreo cae esa disponibilidad arriba y abajo y después vuelve a crecer. Es una curvas sigmoideas que tienen que tener un ritmo de acuerdo al ambiente en que estamos hablando. Ahora, ¿cómo manejamos nosotros esa bomba de carbono y cómo deberíamos manejarla? Eso lo vamos a ver ahora un poquito. Ustedes pueden ver prácticamente en cualquier lugar del país donde vayan, pueden ver una escena parecida a esta. Es decir, aquí cada planta es pastoreada nuevamente cuando está queriendo rebrotar. Nosotros hablamos del test de la garza. Digamos, si yo desde el auto puedo ver una garza a 1000 metros, es que está bastante pelado el campo. Y en este caso, ¿qué está pasando con la bomba? La bomba no se llega a cargar nunca. Aquí, digamos, un pastizal que probablemente tenga un potencial de en cada pulso de carbono juntar 6.000 kilos de materia seca, aquí no pasa nunca de los 1.500 kilos. Con lo cual está produciendo o está fotosintetizando al 25% de su capacidad potencial. Por eso es que con este patrón no se puede tener más de media vaca, 0,6 vaca por hectárea en la cuenca del Salado, por ejemplo. Este es uno de los patrones de pastoreo. Si ustedes van por la ruta van a ver que hay muchísimos potreros, extensiones muy grandes que son mantenidas durante todo el tiempo en un nivel como este. Si yo elimino el pastoreo, es decir, saco los herbívoros, me pasa lo contrario. Digamos, en lugar de descargar la bomba a cada rato, lo que hago es, se me traba cargada y no hay forma de descargarla. Lo que sucede normalmente es que el pasto acumulado se empieza a secar, a oxidar o a pudrir según el ambiente, y descansa todo. Digamos, descansa la vegetación, descansa la vida del suelo, y normalmente eso promueve el aumento de las especies arbustivas y en algunos casos los árboles. Digamos, si son ambientes húmedos puede terminar en una sucesión que va directamente hacia el bosque. Después tenemos otro modelo distinto de uso de la bomba de carbono que Alan Savory le llama descanso parcial, que es cuando en el mismo metro cuadrado tengo algunas plantas que no han sido pastoreadas, que están en descanso, como la foto anterior, y al lado tengo plantas que están siendo defoliadas muy frecuentemente y que podríamos decir que están sobrepastoreadas. ¿Esto cómo sucede? Bueno, sucede cuando hago tiempos muy largos de pastoreo con muy pocos animales. Hay pastoreo muy selectivo y entonces los animales eligen demasiado, eligen siempre las mismas plantas y rechazan siempre las mismas plantas. Finalmente, el otro patrón de la bomba, que es el que nosotros proponemos y que explica por qué podemos producir más con menos insumos, es ajustar los tiempos de recuperación para que los pastizales puedan cumplir la acumulación de su bomba de carbono antes de la próxima descarga. Así que
le llamamos pulso planificado, y en esto se basa básicamente la estrategia de regeneración, es planificar el pastoreo para que se pueda generar estos pulsos de carbono bien amplios. Yo mencioné ya las micorrizas, quiero hacer una muy breve mención. Digamos, la bomba de carbono se refiere a la captura de carbono, al flujo de energía. Yo mencioné algo de las relaciones que tenía esto con las micorrizas o con los microorganismos del suelo. Acá en esta imagen ustedes ven una planta y en rojo ven una micorriza arbuscular, que son, digamos, el 80% de las plantas vasculares del mundo tienen asociaciones con micorrizas, que tienen funciones muy importantes que ahora vamos a ver. Y esta asociación está relacionada con el origen de la vida en el planeta, de la vida terrestre. O sea, los primeros seres vivos que pudieron ocupar la corteza terrestre, que era una roca, digamos, en el origen de la vida, fue una asociación entre un hongo y una alga. Las algas tenían la capacidad de fotosintetizar, los hongos tenían la capacidad de disolver el material madre y poner nutrientes disponibles. Así que ahí se formaron los líquenes, y los líquenes fueron los primeros seres vivos que pudieron colonizar la superficie terrestre. De ahí evolucionan todas las plantas vasculares, y aunque las plantas después desarrollaron sus raíces, mantuvieron, en un 80% mantienen esta sociedad con las micorrizas, en donde aquí dentro de la raíz se produce una especie de placenta, lo que se llama arbúsculo, un arbúsculo en donde se intercambian sustancias. Es un mercado biológico. La planta le entrega energía que el hongo no puede generar por sí mismo, o sea, todo el combustible para desarrollar sus tejidos, y el hongo le entrega agua y nutrientes de la manera que la planta los necesite, en un nivel de inteligencia muy importante. Y fíjense, acá está marcado en este diagrama el área de depresión de nutrientes de la raíz, es decir, las raíces crecen lentamente, y entonces absorben los nutrientes que están alrededor del pelo radicular, pero para los nutrientes que no son móviles, digamos, por ejemplo, el fósforo o zinc, manganeso, como figura acá, rápidamente hay una zona que va a quedar sin nutrientes porque ya la planta los absorbió. La micorriza lo que tiene es la capacidad de crecer mucho más rápido que las raíces, y la capacidad de explorar, y tiene la capacidad de disolver los nutrientes de la roca madre por sí misma o haciendo una hipersimbiosis con bacterias. Esta asociación tiene 500 millones de años. A pesar de eso, digamos, recién estamos empezando a aprender sobre esto, y yo les diría que, en mi opinión, esta es una de las nuevas fronteras de las ciencias agronómicas. Entender estos mecanismos. Cada año aparece un trabajo que va un poco más lejos, y que realmente asombroso las cosas que están apareciendo con respecto a estas micorrizas. Para que las vean un poquito, bueno, estos son los arbúsculos, que son las zonas de intercambio de sustancias, y este es el aspecto que tienen las hifas de la micorriza, que son varias veces más delgadas que un pelo radicular, digamos. Y estas son vesículas que se forman dentro de la raíz, que son almacenamiento de lípidos que hace el hongo, con lo cual almacena energía en forma de lípidos. Y cuando la micorriza muere, que tiene un ciclo de vida bastante corto, cada hifa dura entre 15 y 30 días, cuando muere, la planta hospedante se queda con todos los nutrientes que estaban ahí. Así que una pasada rápida a las funciones de las micorrizas, porque me parece Pablo, que es esencial para entender. ¿Sí? sí, Pablo, soy Tomás. ¿Sí? Te quedan media hora, alrededor de media hora, era para avisarte. Bueno, gracias. Voy a ir más rápido entonces. Bueno, aumenta el sistema radicular, provee agua y nutrientes, como dije, aumenta la resistencia a estrés y patógenos, generan los macroagregados del suelo,
es decir, esa estructura granular migajosa que es óptima para el aireado y la infiltración, proviene de las micorrizas muertas. El adhesivo es la glomalina, y las micorrizas conectan plantas entre sí. Es decir, se pueden anastomosar y generan un cableado abajo del suelo que conecta plantas intercambiando nutrientes, intercambiando señales químicas. Domésticamente decimos que es como un internet del suelo. Así que, ¿cómo hacemos para regenerar tierras? Bueno, hay varias escuelas. Nosotros aplicamos manejo holístico, que comienza con definir un contexto holístico, que es digamos, un análisis de qué es lo que se quiere lograr, y tiene 3 procedimientos de planificación. Uno es planificación financiera, otro es plan de pastoreo y otro es plan de la tierra. O sea que no estamos hablando solamente de mover bien los animales o descansar los potreros, sino también manejar bien las finanzas para poder hacer todas estas cosas y para tener sustentabilidad. Y por otra parte, planificar la infraestructura y el paisaje para lograr paisajes que estén en línea con lo que nosotros tenemos definido como nuestro contexto holístico. Y se usa, digamos, es un esquema de manejo adaptativo, el manejo holístico, es decir, implica planificar usando la mejor información que tenemos disponible, pero asumir que podemos estar equivocados, ir monitoreando, controlando y replanificar. Es decir, si uno cree que porque le dedicó tiempo a planificar, porque trajo un experto, las cosas van a estar bien, es muy probable que se entere muy tarde de que no están bien. Nosotros desconfiamos de nuestros propios planes y hay monitoreo de la parte de vegetación y también de la parte animal y de las finanzas. Y el Seiburg Institute desarrolló un método para medir la regeneración que forma parte de este ciclo de retroalimentación. Así, cuando hablamos de monitoreo, estamos hablando de monitorear objetivamente. Nosotros desarrollamos este método que se llama EOB, en donde se hace un plan de monitoreo. Todos los años se hace un monitoreo de corto plazo, que es barato y rápido, y cada 5 años se hace un monitoreo de largo plazo, en donde son lugares donde volvemos a ir, que están marcados con estacas permanentes, se mide en el mismo lugar y se obtienen datos duros sobre la regeneración. Solamente a modo de ejemplo, esto es un ejemplo de simulado, pero digamos para cada 5 años, del año 2018, 23, 28, por ejemplo, qué pasa con la biodiversidad, qué pasa con la riqueza de especies, qué pasa con la infiltración de agua y qué pasa con el stock de carbono. Nosotros estamos trabajando en el Instituto Seiburg para que estas variables entren en un esquema de mercado de servicios ambientales en donde el productor sea retribuido por los progresos que haga en estas 3 unidades. Ahora, para visualizar un poco, en esto puedo ir más rápido, esto es Río Negro. La regeneración también tiene una imagen, ¿no? Así era este campo de monte en Río Negro al empezar, así se veía 4 años después. El cambio es muy dramático y eso se hizo solamente planificando el pastoreo. De Patagonia tendría para hablar mucho rato más, Tomás, pero como resumen, llevamos 12 años haciendo manejo holístico, tenemos datos EOB de muchos predios y en promedio los campos que hacen manejo holístico, que el total de hectáreas son 562.000, o sea, esto no es una pruebita, un ensayo, vienen aumentando su receptividad en un 25% anual, por lo menos hasta duplicar, después ya se estabiliza si no hay algunos cambios, mientras que la gente que está ajustando carga, en la misma serie de años está perdiendo un 6% de receptividad por año. Ezequiel va a mostrar algunas cosas de pipinas de la EMA, pero solamente para que tengan una imagen. Así era este potrero cuando empezamos, así se ve ahora, también en 4 años, un poco más de primer plano, un pastizal dominado por gramón y especies anuales, prácticamente sin pastomiel y sin leguminosas,
y dentro de las anuales dominaba la gaudinia, que es bastante inferior al ryegrass. Esto es como se ve ahora. Acá no hubo ningún insumo. Lo único que se hizo fue planificar el pastoreo. Pueden ver que el gramón viene bajando rápidamente. Tenemos datos todos los años de este monitor porque gentilmente Ezequiel nos deja invadirle la EMA todos los años con los alumnos, así que a ese monitor vamos todos los años, por eso es que tengo datos anuales, cuando en realidad estos monitores se miden cada 5. Pero fíjense lo que está pasando con el gramón. Fíjense que no había leguminosas y hoy estamos en un 20% de leguminosas, como vieron en la foto, los tréboles y los lotus que vienen, y el paspalum, que había muy poquito, el pasto miel, ya estamos prácticamente en el 10% del pastizal. Con lo cual hay una mejora notable de la calidad del pasto y de la productividad. La gaudinia ha dejado su lugar al ryegrass, digamos, las anuales se mantienen, no las hemos perdido, a pesar de que no hacemos promoción de ryegrass de ningún tipo, y la biodiversidad total arranca de un nivel bastante bajo. Este es el índice Shannon-Wiener, que es un índice de biodiversidad que es, digamos, muy conocido. Arrancamos con valores inferiores a 1,5 y hoy estamos arriba de 2. O sea que claramente viene aumentando la biodiversidad del lugar. Y si comparamos el suelo de la EMA con el del vecino, no hace falta un espectrofotómetro para ver que hay una diferencia importante en el color y probablemente en el contenido de carbono. Incluso ya aquí se está en la parte más alta de un suelo muy pesado, muy arcilloso, en los primeros 4 o 5 centímetros ya se está formando esta estructura granular que no existe en este otro lado del cerco. Normalmente esto lo que se traduce es un aumento de receptividad cuando arrancamos de pastoreo continuo. Por ejemplo, este es un campo en Benito Juárez. Antes de empezar manejo holístico tenía una carga, una receptividad alrededor de 0,34, 0,35 en pastoreo continuo. En el primer año se fue a 0,49 y hace 2 años, este año con una sequía importante, estamos con una receptividad de 0,71, que es casi 90% más receptividad que en el año de comienzo. Esto, bueno, lo hemos visto en muchos lugares, también lo vimos en Corrientes, no quiero abundar, pero esta es la respuesta típica con muy poquitos potreros. Es decir, no estamos hablando de un sistema súper intensivo con 60 potreros, con 28 potreros, estamos hablando de respuestas obtenidas con muy pocos potreros. Así que bueno, ahora vamos a ver un poquito el impacto sobre la economía. Nosotros, a pesar de que nos apasione la cuestión ambiental, nos consideramos equilibrados en el sentido de que a nosotros nos interesan los negocios. Digamos, nuestro planteo no es un planteo hippie, no es un planteo en contra de que, al contrario, es a favor de que las empresas sean muy rentables para poder cumplir su rol. Así que nosotros buscamos la rentabilidad y si vamos a mirar margen bruto, esto es una modelización usando datos de márgenes agropecuarios. Comparamos 4 modelos. La cría tradicional, típica de la cuenca del Salado, un modelo intensificado con 20% de verdeos y 30% de pasturas, con manejo convencional, manejo holístico en campo natural con menos de 10 potreros y planificado, o sea, manejo holístico con 20 potreros o más. Esto es solamente digamos, un número general y por supuesto que generará también... ¿Sí? ¿Hola? No escucho bien. No Pablo, escuché la pregunta. ahí se filtró uno, me parece. Las preguntas son por el chat, así que seguí nomás. Perdona. Bueno, estamos llegando al fin. ¿Te quedan 20 minutos? Sí, estoy bien. Si estamos en un manejo extensivo, el modelo da, en producción de carne, 80 kilos de carne por hectárea, entre 70 y 90 ha sido el promedio de la cuenca del Salado por los últimos 40 años. El modelo intensificado casi duplica la producción de carne, digamos, a fuerza de verdeos y pasturas, capaz que podría aumentar más, esto puede ser un poco chico. El manejo holístico
con pocos potreros ya lo lleva al doble, y el manejo holístico con más potreros lo lleva a 243 kilos de carne por hectárea. Acá tengo el dato simulado también, modelizado de la producción de carne de la EMA, que está entre estos dos valores. Si esto lo llevamos a margen bruto, las diferencias se amplían porque el intensificado, si bien duplica en producción de carne, no duplica en margen bruto porque está todo el costo incremental de los insumos. Acá volvemos al punto de Tomás, de cómo bajamos los costos. Bueno, este modelo intensificado, digamos, los costos se llevan prácticamente todo el incremento de producción. Es decir, lo que queda son, fíjense que son menos de 20 dólares por hectárea de diferencia. Mientras que este manejo holístico simple, con pocos potreros, ya estamos prácticamente en el doble de margen bruto, y uno más sofisticado tendría que estar en niveles más altos todavía, de 220 dólares por hectárea. Bueno, el calculado para la EMA es 200 dólares por hectárea. O sea que estamos ahí, este es un caso real, estos son datos de un caso real, estos son modelos hechos con promedios de respuestas que hemos observado en distintos campos. Estos son datos que va a mostrar Ezequiel, los voy a pasar. Y termino con, vuelvo un poquito al tema del cambio climático. Este es un trabajo que hizo una consultora que se llama Quantis en el año pasado. Analizó un campo, un ganadero de Georgia que se llama Will Harris, está en Georgia y tiene un sistema de producción muy interesante. Y acá está el análisis de ciclo completo del campo que tiene, que se llama White Oak Pastures. Fíjense las emisiones por fermentación, son 29 kilos de dióxido de carbono por cada kilo de carne, más las emisiones de la bosta, ya tenemos 5 kilos más las actividades del campo y el costo, la emisión del transporte, pero él tiene un secuestro de casi 40 kilos por el aumento de carbono en el suelo y por la biomasa. Con lo cual, en el neto, cada kilo de carne de este señor equivale a secuestrar 3,5 kilos de dióxido de carbono. Y ustedes, bueno, dirán, esto está bien, eso está bueno. Bueno, no solo está bueno, es una ventaja competitiva extraordinaria. Imagínense un escenario de crisis en donde, fíjense las opciones que hay de proteínas para un consumidor. Un kilo de carne convencional, si medimos la huella de carbono desde que se gestó el ternero hasta que se faenó, la huella de carbono es de 33 kilos por kilo. Fíjense que es más del triple que el cerdo o el pollo, con lo cual uno puede entender cómo hay gente que se ha vuelto muy fanática de que dejemos de comer carne, digamos, por la longitud del ciclo y por el tipo de fermentación entérica, digamos, ¿no? Ruminal. Así que ya, digamos, acá vemos un cambio, y si yo soy un consumidor y estoy muy preocupado, o soy un gobierno y estoy regulando ahora las emisiones, encuentro aquí las hamburguesas falsas, digamos, la Beyond Burger, Impossible Burger, que son las hamburguesas que el movimiento vegano está proponiendo como solución al cambio climático. Dejar de comer carne y coman hamburguesas que sean de soja. Sin embargo, cuando ven la huella de carbono, y está hecho por la misma consultora, o sea, esta consultora fue contratada por Impossible Burger para hacer su huella de carbono, les da una emisión de 3,5 kilos, 4 kilos de dióxido por cada kilo de hamburguesa. Incluso la soja, si la comemos en forma directa, tiene una huella de 2 kilos por kilo. La carne regenerativa es, en este análisis, la única proteína que cuando uno la come está contribuyendo a sacar carbono del aire. Digamos, este es el mensaje de este trabajo, y yo lo quiero presentar a ustedes como la oportunidad que tenemos frente al tiempo que viene. Así que nosotros visualizamos
que la crisis del cambio climático va a generar una enorme oportunidad para los países sudamericanos. Nosotros tenemos las mejores oportunidades de pasarnos a una agricultura regenerativa porque en general estamos en ganadería extensiva, no estamos en un modelo muy intensificado. Es muy difícil, por ejemplo, convencer a un productor neozelandés que se baje del modelo que tienen, que está basado en una enorme cantidad de insumos. Es muy difícil decirle a un europeo, es muy difícil decirle incluso al sistema norteamericano, que ya prácticamente todo el engorde ha ido a la industria, decirles que cambien el modelo es mucho más complicado que cambiar nosotros. Digamos, nosotros visualizamos que los países sudamericanos vamos a tener un rol muy importante en este movimiento global de ganadería regenerativa. Y a mí me parece muy auspicioso que sea el CREA, que el CREA esté interesándose en esto, que los asesores, que los directivos de CREA comiencen a experimentar esto, a analizar la idea y hagamos un ejercicio de anticipación, ya que esta crisis del cambio climático es totalmente predecible. Tenemos la oportunidad de empezar a prepararnos y de hacer las cosas de otra manera. La manera que hicimos siempre las cosas, o que estamos haciendo ahora, se ve bastante mal posicionada en el futuro, digamos. Y, más allá de que hoy quisiéramos cambiar ya por los beneficios de ser más rentable y de ser menos vulnerable, pero va a haber un escenario más grande que va a ser muy compelente, muy orientador hacia una ganadería regenerativa, si es que no se vuelve incluso algo obligatorio. Nosotros estamos trabajando en mercados ambientales a través del EOB, es decir, el EOB es nuestra forma de medir la regeneración. Estamos trabajando en el desarrollo de mercados ambientales que nos van a permitir, como ya les dije, generar un nuevo rubro de ingresos al productor. El productor ganadero del futuro se va a ver a sí mismo no como un proveedor solo como un proveedor de proteína o de fibras. Hoy nuestros ganaderos se definen, por ejemplo, los patagónicos se definen como productor lanero. Ni siquiera se acuerdan de la carne, digamos, dicen, somos laneros. Bueno, nosotros cuando definamos al productor del futuro, probablemente lo primero que deba decir de sí mismo, yo secuestro carbono y capturo agua para el planeta. Y aparte produzco una serie de proteínas y fibras. En este momento, por ejemplo, si pudiéramos aplicar el valor que tiene hoy el carbono en el mercado voluntario, que el mercado voluntario de carbono tiene muy poco movimiento porque es poco claro, muy burocrático, la tonelada de dióxido de carbono equivalente vale $4. Si yo hoy le pusiera valor al secuestro de carbono que tiene, por ejemplo, un campo que estamos asesorando en la provincia del Chubut, en Gobernador Costa, que tiene 17.000 hectáreas, si yo esas 17.000 hectáreas logramos un secuestro modesto de 2 toneladas de dióxido por hectárea por año, estamos hablando de 34.000 toneladas de dióxido para todo el campo por año. Y eso a $4 es más dinero que la carne y la lana juntas que ese campo vende. Obviamente, cuanto más extensivo, mayor es la ventaja del servicio ambiental versus la carne o la lana o, digamos, los productos de consumo. En los modelos muy intensivos de pequeña superficie y mucha productividad, el impacto relativo de los servicios ambientales va a ser menor. Así que bueno, esto es lo que nosotros estamos viendo que viene y que tenemos todos los elementos para producir un cambio muy rápido hacia este modelo ganadero con una serie de beneficios. Así que muchísimas gracias por la atención.